Y de ahí es donde me empecé a interesar por pagar menos impuestos en otros países, regímenes preferenciales y sobre todo mudarte. Porque a lo que íbamos, ¿qué puedes hacer en España para pagar menos impuestos? Nuestra respuesta generalmente es irte. Ya está. No hay mucho misterio, porque al final, si eres un trabajador, no tienes nada que hacer. La nómina, te retienen y ya está. ¿Qué es lo que a ti te llama a decir, oye, me quiero dedicar a todo este mundo fiscal? A ver, yo desde un inicio, desde pequeño me ha gustado mucho la economía. Vengo de una familia que tiene precedentes de asesores fiscales relevantes y siempre me gustó el tema. Y al final, como te he dicho, descubrí o sea, mi familia previamente venía de una época en la que la fiscalidad era como, bueno, más creativa o divertida, ¿no? Es decir, la fiscalidad internacional daba muchas más opciones, podías crear de manera legal y aceptado por la misma agencia tributaria pues sociedades fuera de España, pues los típicos casos, ¿no?, de los futbolistas que creaban sociedades a las cuales les cedían los derechos de imagen, Xabi Alonso, Messi, Falcao, y optimizaban la fiscalidad a través de estructuras pues, bueno, complejas pero legales. Lo que pasa es que la agencia tributaria española y las arcas del Estado pues cada vez tenían más necesidad de recaudar, y este tipo de estructuras, a pesar de que estaban enmarcadas dentro de la economía de opción, es decir, eran estructuras legales y que durante años habían sido aprobadas por la agencia tributaria, pues de un día para otro la agencia tributaria cambió de opinión, dijo que estas estructuras pues entraban dentro del fraude de ley, por tanto eran artificiosas y su única finalidad era dejar de pagar unos impuestos, y al final viste como esta fiscalidad internacional, que era tan entretenida, tan divertida, que tenías margen de maniobrabilidad, se fue reduciendo, y cuando yo empecé a trabajar, hace 8 años, esto ya no existía. O sea, esto era simplemente ir a juicio para que en el Tribunal Supremo te dijeran tienes que pagar esta multa o tienes que pagar otra multa. Entonces, la fiscalidad en ese momento era, oye, cumplimiento normativo. O sea, tú tienes que hacer esto en España y no puedes hacer otra cosa. Y de ahí es donde me empecé a interesar por pagar menos impuestos en otros países, regímenes preferenciales y sobre todo mudarte. Porque a lo que íbamos, ¿qué puedes hacer en España para pagar menos impuestos? Nuestra respuesta generalmente es irte. Ya está. No hay mucho misterio, porque al final, si eres un trabajador, no tienes nada que hacer. La nómina, te retienen y ya está. En inversiones, las inversiones son muy claras. Si tú inviertes sobre todo en productos financieros a través de bancos, los dividendos, las ganancias de capital, los intereses de los bonos, productos estructurados, todo esto es trazable. Es decir, Hacienda tiene esta información, salvo que tengas cuentas offshore. Pero Hacienda tiene esta información y generalmente va a saber cada paso que has pegado, y esto los tipos ahora mismo en España son del 19 al 28% progresivo, donde tampoco tienes ninguna manera de optimizar a este nivel. Y luego, si eres un autónomo, pues la única manera que tienes de optimizar tu negocio es a través de la interposición de sociedades profesionales, pero que, como te he dicho, gran parte del ingreso te lo tienes que atribuir al tipo progresivo, que en España va del 19 al 54%, y después intentar deducirte al máximo todo lo que puede estar relacionado con tu actividad. Pero hay muchos ahora mismo pues divulgadores, youtubers, asesores fiscales que no son asesores fiscales, que son gente que al final, algunos con buena intención, y otros con, yo creo, más mala intención, intentan asesorarte sobre posibilidades como constituir una LLC o constituir una sociedad en Estonia, o hacer operaciones con NFTs, criptos, wallets, que esto entiendo que lo habrás visto, ¿no? Hay creadores de contenido ahora que están bastante de moda, que te ofrecen esto, o asesores que están de moda y te ofrecen esto, y te habrá salido en los anuncios de Instagram, en TikTok, etc. Esto, vuelvo a lo que te he dicho antes. Cuando vi una fiscalidad internacional más permisiva, esto era economía de opción. Oye, me abro una sociedad en Madeira, me abro una sociedad en Dubái, en Uruguay, para dejar de pagar menos impuestos porque cedo mis derechos de imagen, o porque dejo ahí unos royalties, o desde allí facturo mi sociedad en España, etc. Pero esto es fiscalidad, esto que venden algunos asesores es fiscalidad del 2006. Es decir, esto hay un montón de reglas antiabuso ahora que han salido, que se llama SE Dirección Efectiva o CFC Rules, Control Foreign Company Rules, que son reglas que están enfocadas a evitar que alguien que esté en España pueda derivar sus ingresos o sus beneficios fuera de España simplemente por el hecho de incorporar una sociedad fuera de territorio español. Es decir, no hay una solución mágica en la cual tú pagues a un asesor 5.000, 10.000 euros para hacerte una sociedad en Estonia o hacerte una sociedad en Estados Unidos y dejes de pagar impuestos. Esto es demasiado sencillo. Si no, en España
Nadie pagaría impuestos. Si no, tú no estarías en Andorra. Yo no estaría en Andorra. Mi socio no estaría en Portugal. Porque sería mucho más tranquilo pues, quedarnos donde estábamos y dejar de pagar impuestos de manera legal. Sí. No es tan sencillo. Esto para bajarlo un poco a tierra y, Sí. y que lo entienda Sí. literalmente todo el mundo es, si tú vives en España, pues como trabajador literalmente vas a pagar impuestos porque te lo retiene el propio Estado, sí. la propia Hacienda. Con las inversiones, pues lo mismo, al final pues está todo trazando, saben exactamente lo que gana, los intereses que Sí. generas, tal. Y lo mismo, incluso una parte te lo van a retener y otra pues lo vas a tener que pagar. Y que esto, pues en tu declaración de la renta vas a entrar y ya lo van a saber literalmente todo. Sí. Y luego, si eres empresario, tienes el autónomo, que pues vas a tener que pagar el IRPF, que va a ir por, bueno, depende de la comunidad autónoma, pero hasta Sí. un... Hasta un 54%. Hasta un 54%. Y la solución que tienes es montarte una sociedad y en esta sociedad vas a pagar hasta un 25%, pero vas a tener que repartirte como dividendos un 75% en algunas profesiones, como pueden ser youtuber, cosas más personales, Sí. yo que sé, consultor, muchas Sí. veces cosas digitales. Y entonces, pues, de ese 75% que te repartes como dividendos, ya no pagas el 25%, sino que acabarías pagando hasta el 54%, ¿no? Sí. Y lo que nos dicen muchas personas en las redes sociales y tal es, oye, tú vives en España, perfecto, móntate una empresa en el extranjero, en Estados Unidos una LLC, una LTD de Reino Unido, empresa en Estonia, una empresa en Dubái, lo que sea, y tú vives en España, pero tienes tu empresa en el extranjero, entonces cuando, yo qué sé, vendo un servicio de marketing, en vez de recibirlo en España, lo recibo en mi empresa de Estados Unidos, lo tengo en Estados Unidos y entonces así te dicen que no pagas impuestos. Exacto. Y tú lo que estás diciendo que eso es totalmente erróneo. Eso, a ver, puede funcionar a corto plazo, porque al final esas sociedades tienen personalidad jurídica, están pagando impuestos en ese país. O sea, que a priori, con la que hablábamos antes de economía de adopción, esto es posible. Lo que pasa es que hay una serie de reglas que generalmente estos asesores no te lo cuentan, que se llaman reglas antiabuso o reglas antifraude, que lo que intentan evitar es que este tipo de estructuras. Lo que te viene a decir es que si tú tienes un papelito en Delaware